Hola. Bienvenidos a una nueva inmersión, Ajá, esta vez en el mundo de las comunidades terapéuticas. ajá. Por lo que veo en las fuentes que compartiste, estás buscando comprender a fondo la metodología de las CTs, Sí, no solo en su aplicación tradicional para la adicción a las drogas, claro. sino también en cómo ha evolucionado para abordar otras problemáticas. Exacto. Prepárate para descubrir aplicaciones que quizás no imaginabas, Ah. como su uso con refugiados e incluso personas que han sufrido tortura. Fíjate. Para desentrañar este tema, contamos con un experto que nos ayudará a conectar los puntos Seguro. entre los diferentes modelos terapéuticos y el contexto social en el que se aplican. Es cierto que la imagen que muchos tienen de las CTs suele ser bastante limitada, Sí, anclada quizás en su uso para tratar la adicción a la heroína en los años 70 y 80. sí, recuerdo haber leído sobre esa época en la que el componente de autoayuda era muy fuerte. Exacto, pero ese fue solo un capítulo en la historia de las CTs. Ajá. En los años 90, con la profesionalización del tratamiento a las drogas, la metodología de las CTs resurgió con fuerza. ¿Qué? Pero ya no solo para adicciones, sino también en el ámbito de la salud mental. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Sí, ¿Puedes contarnos más sobre esa transición hacia la profesionalización? claro. ¿Qué cambió exactamente? Bueno, uno de los cambios más significativos fue la incorporación de profesionales de la salud mental a los equipos de las CTs. Ajá. Esto trajo consigo una mayor rigurosidad en la aplicación de la metodología y la incorporación de nuevas técnicas terapéuticas como la terapia cognitivo-conductual Ya. o la terapia familiar sistémica. Ya. Además, se empezó a prestar más atención a la evaluación de los programas, lo que permitió demostrar la eficacia de las CTs en diferentes ámbitos. Y esto es clave para desmontar las críticas que aún persisten. Cierto. En las fuentes que compartiste se mencionan cuestiones como el coste, Ujú. la supuesta ineficacia. E incluso la violación de derechos individuales. Claro, Ya. pero esas críticas suelen estar basadas en una visión desactualizada o en estereotipos. Ya veo. Las CTs profesionales de hoy en día son dispositivos bien evaluados, Ajá. con base científica que respalda su eficacia. De acuerdo. No son centros improvisados, Entiendo. sino que operan bajo un enfoque profesional y con un profundo respeto a los derechos de los residentes. Es fascinante cómo la percepción pública a veces se queda congelada en el tiempo, ¿verdad? Totalmente. La película Cruzando el Límite, por ejemplo, Ujú. aunque es ficticia, Claro. perpetúa una imagen distorsionada de los centros residenciales para jóvenes, Sí. cargada de morbo y con la idea fantasiosa de que existen técnicas para cambiar radicalmente la personalidad. Exacto. Esa película me hizo pensar en cómo los medios de comunicación a veces simplifican problemáticas complejas, corren en el sensacionalismo. Pero volviendo a las CTs, Sí. me llamó la atención la variedad de problemáticas que abordan. De acuerdo. No se limitan a las adicciones a las drogas, sino que también tratan la ludopatía a problemas de salud mental. Claro. Incluso se menciona su uso con refugiados y personas que han sufrido tortura. Precisamente. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre eso? Y esto nos lleva a cuestionar la idea de que todas las adicciones son iguales y pueden tratarse de la misma manera. Ajá. La ludopatía, por ejemplo, requiere un enfoque específico que tenga en cuenta las particularidades de este trastorno. Ya. En cuanto a la salud mental, las CTs pueden ser una alternativa valiosa a los enfoques tradicionales, que a menudo se centran solo en la farmacología. De hecho, las fuentes critican la ficción de atención primaria en salud mental, donde se cree que la medicación es la solución universal. Sí, Pero muchas personas necesitan algo más que pastillas. claro. Un entorno terapéutico que les ayude a desarrollar habilidades para afrontar la De vida acuerdo. y reconstruirla. Exactamente. ¿Puedes hablar un poco más de eso? Las CTs ofrecen ese entorno estructurado y de apoyo, donde se trabaja no solo en los síntomas, sino también en las causas subyacentes. Y la vida en comunidad, con sus normas y responsabilidades, parece ser un factor clave en este proceso. Bien. En las fuentes, se compara el modelo de las CTs con la dinámica familiar, creando un espacio donde se aprende a gestionar conflictos y a desarrollar la autonomía personal. Es interesante ver cómo la CT funciona como un microcosmos de la sociedad, Ajá. permitiendo experimentar y aprender nuevas formas de relacionarse, comunicarse y afrontar desafíos. Pero ¿cómo se aborda la privacidad en un entorno tan comunitario?
Al fin y al cabo, ingresar en una CT implica renunciar a parte de ella. Es cierto, y este aspecto se maneja con mucha sensibilidad en las CTs profesionales. Ya, Se busca un equilibrio entre el respeto a la individualidad de acuerdo. y la necesidad de crear un ambiente de confianza y transparencia. Entiendo. La convivencia con sus normas y responsabilidades se convierte en un factor terapéutico en sí mismo. Hablando de la familia en las fuentes, se destaca la importancia de la terapia familiar en el tratamiento de la adicción, ya que la dinámica familiar puede contribuir a perpetuar el problema. ¿Podrías profundizar en este punto? La familia es un sistema Sí, y cualquier cambio en uno de sus miembros afecta al conjunto. ya veo. Por eso es importante trabajar con la familia para que comprenda la dinámica de la adicción Ajá. y aprenda a apoyar al familiar en su proceso de recuperación. A veces, sin saberlo, la familia puede estar contribuyendo al problema, Ya. por ejemplo, con actitudes sobreprotectoras o negando la existencia de la adicción. Entiendo. Y ya que hablamos de dinámicas familiares, me gustaría que habláramos sobre la teoría sistémica y su aplicación en las CITES. ¿De acuerdo? Las fuentes mencionan conceptos como la homeostasis, la retroalimentación, la causalidad circular, Sí, pero creo que nuestros oyentes agradecerían una explicación más detallada de estos conceptos claro. y cómo se aplican en la práctica. Por supuesto. La teoría sistémica nos ayuda a comprender que la adicción no es solo un problema individual, Ajá. sino que está influida por las interacciones y patrones de comportamiento dentro de la familia. Ya. La homeostasis, por ejemplo, se refiere a la tendencia de los sistemas a mantener un equilibrio, incluso si ese equilibrio es disfuncional. En una familia con un miembro adicto se pueden desarrollar patrones de comportamiento que, aunque aparentemente mantienen la paz, en realidad perpetúan la adicción. Ya veo. La madre, sin quererlo, está contribuyendo a la homeostasis del sistema disfuncional. Es un ejemplo muy claro. Sí. Y en cuanto a la retroalimentación y la causalidad circular, ¿cómo se relacionan con la dinámica familiar y la adicción? La retroalimentación se refiere a cómo las acciones de un miembro de la familia afectan a los demás y provocan respuestas Ya, que a su vez influyen en el comportamiento inicial. entiendo. La causalidad circular nos dice que no existe una causa lineal en las relaciones familiares, sino que las acciones y reacciones se influyen mutuamente en un ciclo continuo. Esto me hace pensar en la importancia de abordar el problema de la adicción desde una perspectiva integral, Exacto. trabajando no solo con el individuo, sino también con su entorno familiar. La terapia familiar sistémica se enfoca precisamente en identificar y modificar los patrones de interacción disfuncionales dentro de la familia con el objetivo de romper el ciclo de la adicción y promover la recuperación. Y hablando de la familia, me ha llamado la atención la complejidad del proceso de acreditación de las TTs en España. Sí. En las fuentes se critica la irracionalidad del sistema actual, donde los criterios de acreditación no siempre se ajustan a las particularidades de las CTs. Es un tema que genera debate. Ya. Algunos argumentan que el sistema actual es demasiado burocrático y rígido, lo que dificulta la acreditación de CTs que, aunque no cumplan con todos los requisitos formales, Ya veo. ofrecen una atención de calidad. Entiendo. Se compara con otros países como Suecia, donde existe una administración especializada en centros residenciales, lo que facilita la adaptación de los criterios de acreditación a las necesidades específicas de las CTs. Parece que hay mucho trabajo por hacer para mejorar el sistema y asegurar la calidad de las CTs en España. Sí. ¿Qué medidas concretas se proponen en las fuentes? Se plantea la necesidad de crear un sistema de acreditación más flexible y adaptado a la realidad de las CTs, que tenga en cuenta la diversidad de modelos y enfoques terapéuticos. También se propone la creación de un organismo especializado en la acreditación de CTs, que pueda ofrecer asesoramiento y apoyo técnico a los centros. Sería interesante analizar con más detalle el modelo sueco y ver qué podemos aprender de su experiencia. Pero antes de profundizar en ese tema, me gustaría retomar algo que mencionamos al principio. Claro. El uso de la metodología de las CTs con refugiados y personas que han sufrido tortura. Sí. ¿Podrías contarnos más sobre este campo de aplicación? Claro, en los últimos años he visto un creciente interés en la aplicación de la metodología de las CTs en el tratamiento del trauma, especialmente en países desarrollados. Las CTs pueden ser un entorno muy valioso para ayudar a estas personas a procesar el trauma y a reconstruir sus vidas. Lo sorprendente es que en España, a pesar de nuestra historia y nuestros vínculos con países que han sufrido conflictos, este tipo de dispositivos
es prácticamente desconocido. Es una realidad que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia cultura del olvido, como se menciona en las fuentes. Quizás es hora de abrirnos a nuevas formas de abordar el trauma y la rehabilitación, Ya, aprendiendo de las experiencias de otros países. totalmente de acuerdo. Y ya que hablamos de aprender de otros, me ha llamado la atención el énfasis en el cuidado de los equipos de trabajo en las CTs. Se habla de la importancia de prevenir el burnout y la fatiga. ¿Cómo pasó? Es un tema crucial. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre eso? Los profesionales que trabajan en CTs están expuestos a situaciones muy demandantes, tanto a nivel emocional como profesional. Ya veo. Por eso es fundamental que las instituciones creen una cultura de cuidado, donde se priorice el bienestar del equipo Entiendo. y se proporcionen herramientas para gestionar el estrés y las emociones. Las fuentes hablan de generar espacios de diálogo y apoyo, limitar la carga de trabajo, fomentar la formación continua. Sí. ¿Qué otras medidas serían importantes para cuidar a los equipos de las CTs? Además de las medidas que mencionaste, la supervisión clínica es esencial. Un espacio donde los profesionales puedan reflexionar sobre sus casos, las emociones que esos despiertan y recibir apoyo de un supervisor experimentado. Claro, como una especie de válvula de escape para procesar las experiencias intensas que viven a diario. Exactamente. Y no podemos olvidar la importancia de la formación continua, no solo en técnicas terapéuticas, sino también en habilidades de comunicación, gestión de emociones y autocuidado. Me parece fundamental que los profesionales de las CTs tengan herramientas para proteger su propia salud mental, mientras ayudan a otros. Claro. Hablando de herramientas, ¿qué nos puedes contar sobre la evaluación en las CTs? La evaluación es crucial para comprender qué funciona y qué no, Sí. para identificar áreas de mejora y, en definitiva, para rendir cuentas. Hay diferentes tipos de evaluación, como la formativa, la sumativa y la participativa. ¿Y cuál es la diferencia entre ellas? La evaluación formativa se realiza durante el desarrollo del programa para identificar áreas de mejora sobre la marcha. La sumativa, en cambio, se realiza al final del programa para evaluar su efectividad global. Entiendo. Y la participativa, que me parece especialmente interesante, involucra que todos los actores, profesionales, residentes, familiares, etc. Eso suena muy enriquecedor. Tener diferentes perspectivas debe ser muy valioso para comprender la realidad de la CT. Totalmente. Permite tener una visión más completa y facilita que los resultados de la evaluación se traduzcan en acciones concretas. Hablando de diferentes perspectivas, me ha llamado la atención la aplicación de la metodología de las CTs en centros residenciales para personas con problemas de salud mental. Claro. ¿Qué particularidades tiene este tipo de CTs? En las CTs para salud mental se adaptan los principios básicos a las necesidades específicas de este colectivo. Se trabaja a un ritmo más pausado, se ofrece un entorno de apoyo y contención, se reconstruyen habilidades sociales y se fomenta la participación en actividades significativas. Es decir, se trata de un enfoque integral que va más allá de la simple administración de medicación. Exactamente, se busca que la persona pueda desarrollar su autonomía, integrarse socialmente y mejorar su calidad de vida. De acuerdo. Y para eso la integración en el entorno comunitario es fundamental. Claro, no se trata de aislar a la persona, sino de prepararla para la vida en sociedad. Exacto. ¿Y cómo se coordina la CT con la red de apoyo de la persona, como familia, amigos, recursos comunitarios? La coordinación es crucial. Las CTs no funcionan de forma aislada, sino que deben estar integradas en la red de atención a la persona. Se establecen mecanismos de derivación, seguimiento e intercambio de información. Y en este punto, ¿qué papel juega la familia? La familia es un pilar fundamental en el proceso de recuperación. La teoría sistémica que mencionábamos antes nos ayuda a comprender cómo la dinámica familiar puede influir en el desarrollo y mantenimiento de la enfermedad mental. Claro, la familia es su sistema. Sí. Y cualquier cambio en uno de sus miembros afecta al conjunto. Exacto. ¿Cómo se trabaja con la familia en este contexto? Se les informa sobre el tratamiento en la CT. Se resuelven sus dudas. Se les implica en el proceso. Ya veo. La familia debe ser un aliado, no un obstáculo. De acuerdo. Y la terapia familiar puede ser una herramienta muy valiosa. ¿Qué tipo de terapia familiar se utiliza en las CTs para salud mental? Se utilizan diferentes enfoques, pero todos comparten el objetivo de mejorar la comunicación familiar. La resolución de conflictos. Sí. La expresión de emociones y la creación de límites saludables.
Entiendo. Y hablando de límites, me ha llamado la atención la mención en las fuentes, la importancia de gestionar las relaciones afectivas en las CTs. Es un tema delicado que requiere mucha sensibilidad y profesionalidad por parte del equipo. Ujú. Es crucial establecer límites claros entre profesionales y residentes, Sí. evitando cualquier tipo de relación que pueda poner en riesgo el bienestar de la persona en tratamiento. Y en este sentido, la supervisión clínica que mencionábamos antes juega un papel crucial, ¿verdad? Exactamente. Ujú. La supervisión proporciona un espacio para que los profesionales puedan analizar sus propias emociones, las dificultades que puedan surgir en la relación con los residentes y tomar decisiones responsables. Y hablando de decisiones responsables, me gustaría que habláramos sobre el proceso de derivación a una CT. No todo el mundo es apto para este tipo de tratamiento, ¿verdad? Claro que no, la derivación a una CETI requiere una evaluación exhaustiva de la persona y de su situación. De acuerdo. Se deben establecer criterios claros de inclusión y de exclusión y asegurar que la persona tenga la motivación y la capacidad para participar en un programa intensivo y de convivencia. ¿Y cómo se decide a qué tipo de CTs se deriva a la persona? Existen diferentes tipos de CTs especializadas en diferentes problemáticas. Es fundamental que la persona sea derivada a un centro que pueda ofrecerle el tratamiento más adecuado a sus necesidades. Y en este proceso de derivación, ¿qué papel juega la familia? La familia debe ser informada sobre el tratamiento en la CT. Ajá. Se deben resolver sus dudas y se les debe implicar en el proceso en la medida de lo posible. Ya. La familia puede ser un gran apoyo para la persona durante el tratamiento. Hablando de apoyo, ¿qué nos puedes contar sobre el trabajo en red en el ámbito de las CETAs? El trabajo en red es esencial. Ujú. Las CTs no pueden funcionar de manera aislada. Claro. Deben estar integradas en la red de atención a las personas con problemas de salud mental o adicciones. De acuerdo. Esto implica compartir información, establecer protocolos comunes, trabajar con objetivos compartidos. Y en ese sentido, la figura del coordinador de casos puede ser muy útil, ¿verdad? Sin duda. El coordinador de casos puede actuar como enlace entre los diferentes servicios, facilitando la comunicación, la coordinación y el seguimiento del caso. Y hablando de seguimiento, me ha llamado la atención la importancia que se da en las fuentes al proceso de alta de una CT. El alta de una CT no es el final del proceso, sino una nueva etapa. Es fundamental preparar a la persona para la vida fuera de la CT. Asegurar la continuidad de los cuidados y prevenir las recaídas. ¿Qué medidas se toman para prevenir las recaídas? Se trabaja en la identificación de los factores de riesgo, en el desarrollo de estrategias de afrontamiento, en la creación de una red de apoyo social. Y en este proceso, ¿qué papel juega la familia? La familia puede ser un gran apoyo para la persona durante la fase de reinserción social. Y hablando de la inserción social, me ha llamado la atención la importancia que se dan en las fuentes al trabajo con los menores extranjeros no acompañados. Es un colectivo especialmente vulnerable que requiere una atención especializada. Estos menores se enfrentan a múltiples dificultades. La falta de referentes familiares, las barreras idiomáticas, la discriminación. ¿Cómo se adaptan las CTs a las necesidades de estos menores? Es fundamental que los profesionales que trabajan con ellos tengan una formación intercultural Sí. y que sean sensibles a sus necesidades específicas. De acuerdo. Se les debe ofrecer un entorno seguro y de apoyo y oportunidades para desarrollar su autonomía e integrarse en la sociedad. Es admirable el trabajo que se hace en las CTs con estos menores, Sí. brindándoles la oportunidad de construir un futuro digno y con oportunidades. Y hablando de futuro, me gustaría que habláramos sobre la aplicación de la metodología de las CTs en centros para refugiados políticos con historias traumáticas y de tortura. Es un campo de aplicación relativamente nuevo, pero que está demostrando ser muy efectivo. Ajá. Las CTs pueden proporcionar un espacio de contención, de escucha activa, ¿Ya? de reconstrucción de vínculos, de aprendizaje de nuevas habilidades. Y lo sorprendente es que en España este tipo de dispositivos es prácticamente desconocido. Es una realidad que nos invita a reflexionar. Sí. Quizás es hora de abrirnos a nuevas formas de abordar el trauma y la rehabilitación, aprendiendo de las experiencias de otros países. Totalmente de acuerdo. Hablando de aprender de otros, me ha llamado la atención el énfasis en la formación de los profesionales que trabajan en CTs. La formación es clave para asegurar la calidad de la atención. Los profesionales de las CTs deben estar en constante actualización,
para poder ofrecer una atención de calidad. ¿Qué tipo de formación se considera necesaria para trabajar en una CT? Se necesita una formación integral que abarque no solo los aspectos técnicos, sino también las habilidades de comunicación, la gestión de emociones, el trabajo en equipo, el autocuidado, y no solo formación teórica, sino también práctica con espacios de supervisión, análisis de casos, intercambio de experiencias. En este sentido, la figura del supervisor clínico es fundamental. Sin duda, el supervisor puede guiar a los profesionales en su proceso de aprendizaje y ayudarles a desarrollar sus competencias. Y hablando de competencias, me ha llamado la atención la importancia que se da en las fuentes a la capacidad de trabajar en equipo. El trabajo en equipo es esencial en las CTs. ¿Qué habilidades son necesarias para trabajar en equipo en una CT? Se necesita una comunicación fluida, definir roles y responsabilidades, resolver conflictos de manera constructiva. El trabajo en equipo no se improvisa. Requiere un aprendizaje constante. Y en ese sentido, la formación en habilidades de trabajo en equipo es fundamental. ¿Verdad? Por supuesto, los profesionales deben aprender a comunicarse de manera asertiva, a escuchar con atención, a negociar, a tomar decisiones de manera conjunta. Y hablando de comunicación, me ha llamado la atención la importancia que se da en las fuentes a la escucha activa. ¿Qué significa escuchar activamente en el contexto de las CTs? La escucha activa es una habilidad fundamental para cualquier profesional que trabaje en el ámbito de la salud mental. Implica escuchar con atención, sin prejuicios, con empatía, intentando comprender no solo las palabras, sino también las emociones que la persona está expresando. Y en este sentido, el lenguaje no verbal también es muy importante, ¿no? Claro, el lenguaje corporal, la postura, la mirada, el tono de voz, transmite mucha información. Por eso los profesionales de las CTs deben ser conscientes de su propia comunicación no verbal y utilizarla de manera terapéutica. Efectivamente, la comunicación no verbal puede ser una herramienta muy poderosa para crear un clima de confianza y de apoyo. Y hablando de apoyo, me ha llamado la atención la importancia que se da en las fuentes a la figura del referente en las CTs. ¿Cuál es el papel del referente? El referente es un profesional que acompaña a la persona que está en tratamiento de manera individualizada. Establece una relación de confianza, ofrece apoyo emocional, facilita el proceso de cambio. Puede ser un punto de referencia para la persona que está en tratamiento. Ya, veo. Alguien en quien pueda confiar y a quien pueda acudir cuando tenga dificultades. Parece una figura clave para el éxito del tratamiento. Sin duda, el referente puede marcar la diferencia en la vida de una persona. Y hablando de marcar la diferencia, me ha llamado la atención la mención en las fuentes del uso de la metodología de CTs en el ámbito penitenciario. Es un campo de aplicación que plantea muchos desafíos, pero también ofrece muchas posibilidades. ¿Qué desafíos se presentan al aplicar la metodología de las CTs en el ámbito penitenciario? El entorno penitenciario tiene sus propias características y limitaciones. La falta de privacidad, la rigidez de las normas, la presencia de otros internos con problemas. Ya veo. Pero también es un espacio donde las personas privadas de libertad pueden tener acceso a programas de tratamiento y de rehabilitación. Efectivamente, las CTs pueden ser una herramienta muy valiosa para ayudar a las personas privadas de libertad a superar sus adicciones, a desarrollar habilidades sociales, a prepararse para la reinserción social. Claro. Y en este sentido, la coordinación entre los servicios penitenciarios y los servicios de salud mental es fundamental, ¿verdad? Sin duda, la atención a las personas privadas de libertad requiere un enfoque integral y multidisciplinar. Y hablando de enfoque integral, me ha llamado la atención la importancia que se da en las fuentes a la evaluación en las CTs. La evaluación es fundamental para asegurar la calidad de la atención y para la mejora continua. ¿Qué tipos de evaluación se utilizan en las CTs? Se utilizan diferentes tipos de evaluación. Evaluación de proceso de resultados de impacto. ¿Y en qué se diferencian? La evaluación de proceso se centra en cómo se está llevando a cabo el programa. La de resultados en los cambios que se producen en los participantes. Y la de impacto en los efectos a largo plazo del programa en la vida de las personas. Entiendo. Y la evaluación participativa que mencionábamos antes también se utiliza en el ámbito penitenciario. Por supuesto, la evaluación participativa es muy valiosa en cualquier contexto, ya que permite tener una visión más completa y contextualizada de la realidad del programa.